Comenzar es de muchos, pero perseverar es de santos. Quizás te extraviaste, quizás pecaste, quizás estás completamente fuera de la vida con Dios. Yo no entendía que Dios tenía un plan para mi vida. Jesús nos dio una esperanza nueva. Él ve luz en mí porque yo soy luz y tú eres luz. Para que seamos levantados, para que seamos desatados. Bienvenido a tu espacio de encuentro. Muy buenos días, familia. Bendecido de poder estar esta mañana con ustedes aquí. Pueden tomar asiento. Como mencionó Giancarlo a principio, ¿verdad? Mi nombre es William Pavón. Como mencionó Giancarlo a principio, hoy es un día donde yace el silencio, donde hay mucho silencio en la iglesia porque la iglesia está en espera. Estamos en espera. Pero el hecho de que estemos en espera no significa que Dios no pueda seguir obrando en esa espera. Quiero comenzar este mensaje con algo que realmente no tiene que ver algo con lo espiritual. Es que hace tiempo, hace muchísimos años atrás, para el 1600, 1700, yo estudié, ¿verdad? No para ese entonces, yo en algún momento dado yo estudié psicología y teníamos, una de las cosas que teníamos que para mí eran más retantes, era conocer qué aportó o qué teoría o qué línea de pensamiento trajo este psicólogo para poder entender a la humanidad. Y entonces, esta teoría que te voy a mencionar surgió hace muchísimo tiempo, para el 1600, 1700. Y esta teoría se conoce como la tabula rasa. ¿Cómo se conoce? Se conoce como la tabula rasa. Y esta teoría menciona, este psicólogo en aquel entonces mencionaba que todos los seres humanos cuando venimos a la tierra, cuando venimos al mundo, llegamos en blanco. Y precisamente tabula rasa quiere decir hoja en blanco o lienzo en blanco. Decía este psicólogo que nosotros veníamos a la tierra y no veníamos con una línea de pensamiento, que no veníamos con una identidad. Sin embargo, que el ser humano se iba formando en base a tres cosas. En base a tres cosas. Y la primera era la educación o la crianza. La segunda era el entorno. Y la tercera era la experiencia. Crianza, entorno y experiencia. Son cosas que este psicólogo nos mencionaba que, oye, somos una hoja en blanco, pero mientras vamos teniendo estas cosas en nuestras vidas, pues nos vamos formando. Y eso iba creando, y eso va creando en nosotros una identidad. Para aquel entonces habían personas que estaban de acuerdo con él, pero habían personas que decían que no, que el ser humano viene con una línea de pensamiento y que poco a poco se va desarrollando. O sea, ¿cómo tú me vas a decir que somos una página en blanco cuando somos tan estructurados en el órgano? Viene un corazón tan perfecto, viene un órgano tan perfecto que nos hace respirar automáticamente y tú me dices que en lo mental, en la identidad, yo vengo vacío. Eso se cuestionó. Eso se cuestionó. Y no vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Porque ya esto es más historia de lo de la psicología. Pero quería comenzar con este punto de partida para que entendiéramos cómo el ser humano ha ido pensando la manera en cómo usted y yo venimos aquí a la tierra. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la identidad? Alguien que me pueda decir breve, rápido para usted, ¿qué es la identidad? Vamos a ver por aquí si desean, si no puedo, ¿verdad?, pasar, pero quiero escucharles. Alguien por aquí de este ladito, para ustedes,
¿Qué es la identidad? Vamos a ver el primer valiente que me levante la mano de este ladito. Lo que te hace único. Perfecto. La identidad es lo que nos hace único. ¿Algún valiente por acá que me quiera levantar la mano? Vamos a ver. Sin confianza, ¿no? Tú me dices. ¿Cómo te defines? ¿Cómo te defines? Muy bien, ahí tenemos ciertamente cuando hablamos de identidad, cada persona tiene una perspectiva en particular de lo que es la identidad para él. Pero si buscamos lo que es la identidad, es un conjunto de rasgos propios de un individuo que lo caracterizan frente a los demás. Frente a los demás. Qué bella, mamá. Dios te cuide, mi sobrinita. Ven acá, mami. Ven acá. ¿Qué tú le trajiste a tío? Un dulce tempranito en la mañana. Sin desayunar. Gracias, me lo como ahorita, mamá. Dios, te amo. ¿Qué es identidad? ¿Qué es identidad? Vimos cómo ella reaccionó ahí, mano. ¿Qué estará pasando por su mente? Entonces, vamos al primer punto que quiero discutir con ustedes. Y este primer punto es la crianza. Es la crianza. La crianza tiene un peso enorme porque es donde se siembra esa primera semilla de la identidad. La crianza tiene un peso enorme en nuestra identidad porque es donde se empiezan a sembrar esas primeras semillas de nuestra identidad. Vamos entendiendo a partir de nuestra crianza cómo amamos, cómo valoramos el sentido de la autoridad. Lo vamos viendo en nuestros padres o encargados, familiares. Todo eso lo vamos viendo desde la crianza y son pequeñas semillas que van a germinar en un momento dado de nuestra vida. Pero, esta crianza, nuestra crianza, no necesariamente es definitiva, porque muchas personas han sabido nacer en familias que son alcohólicas y rompen el patrón y no terminan siendo alcohólicos, ¿correcto? Hay familias, hay personas que nacen en un entorno de maltrato y ellos eventualmente tienen la capacidad de definir qué semilla alimentar y qué semilla no alimentar. Ciertamente la crianza nos define hasta cierto punto, pero en nuestra evolución humana nosotros vamos poco a poco teniendo la capacidad de identificar qué cosas yo quiero aceptar para mi vida y qué cosas yo quiero mejorar. ¿Estamos claros hasta ahí, correcto? Entonces, vamos con el segundo, que yo creo que hoy en día es una de las cosas más importantes que nosotros estamos viendo que está impactando a la humanidad. Y es el entorno, la cultura, lo social. Entonces, cuando hablamos de la cultura, también tiene mucha influencia en cuanto a su identidad y a la mía. Especialmente hoy en día la cultura te grita constantemente quién tú debes ser. Cómo tú debes vestir, qué música debes escuchar, cómo tú debes actuar, con quién te reúnes, esto, lo otro, etc. Y vemos hoy en día cómo personas prefieren agradarle a los demás antes de ser felices ellos mismos. Eso es un peso cultural social que ciertamente afecta a los jóvenes y afecta a los adultos. Pero mayormente está afectando a la juventud hoy en día. Porque el joven quizás no entiende que todo lo que se proyecta en las redes sociales, esa persona, saben que en las redes sociales los influencers hacen muchos blogs y tú ves que todas las semanas te suben un blog, y tú ves y tú dices, Dios mío, pero es que esta persona tiene una vida perfecta. Pero es que el joven muchas veces no entiende que ese influencer selecciona los mejores momentos para proyectártelos a ti.
Y entonces nosotros caemos en la trampa de cuestionarnos a nosotros mismos, a cuestionar nuestra identidad, de que DH, yo no estoy siendo así de feliz, yo no tengo las mismas oportunidades, yo no soy capaz, yo no valgo, porque es que mira la vida tan perfecta que tiene esa persona. Pero sin embargo esta persona nos está proyectando lo mejor que pasa en su diario vivir. Por eso no podemos permitir que lo que vemos social defina quiénes somos. No podemos permitirlo. Que somos puertorriqueños, que tenemos nuestra cultura, que nos define. Ya eso es otro tema. Eso es otro tema. Y el tercer punto, no, honestamente no los estoy mencionando 1, 2 y 3, pero no tienen un orden de importancia. No es que la crianza va primero, no es que lo cultural va después y que te voy a mencionar va. No, eso vamos a entrar ahora. El tercero es la experiencia de vida. Las experiencias de vida tienen muchísimo peso emocional y mental, especialmente las experiencias que más nos marcan. Hay experiencias que nos marcan para bien, los logros, hay experiencias que nos marcan para bien, que alcancemos una meta que pensábamos que era imposible alcanzar, que me contraten para un trabajo que yo pensaba que era imposible. Eso, Dios mío, wow, lo logré. Hay personas que se meten, ¿verdad? Y hago el ejemplo, hay personas que toman decisiones en su vida de, no sé, cosas que yo no haría. ¿Me entiendes? Pero son logros que para esas personas van moldeando su identidad. Pero entonces están las experiencias que nos marcan. Una pérdida de un familiar, nos marca el abuso, nos marca algún trauma que nosotros tengamos en nuestra vida. Por eso es que vamos viendo poco a poco cómo tantas cosas, yo te mencioné solamente 3 cosas, pero podemos ver cómo tantas cosas que nos rodean desde que usted y yo nacimos hasta que el día de nuestra muerte, vamos a estar siempre rodeados de cosas que van a querer moldear nuestra identidad. Nuestra identidad. Y esto que vamos a hacer ahora, para mí es bien importante. Para mí es sumamente importante. ¿Te acuerdas que te había mencionado, verdad? Vamos a seguir utilizando el mismo ejemplo. Vamos a suponer, ¿verdad?, que somos una tabla en blanco y que las experiencias de nuestra vida pues van a ir marcando poco a poco lo que usted y yo somos. Entiendo que todo el mundo tiene una índex y un bolígrafo. ¿Sabes? Que en este punto del mensaje yo te voy a pedir, número 1, como adulto que somos, empatía. Eso es lo primero que te voy a pedir. Empatía. Respeto. Y sobre todo, honestidad. ¿Está bien? Vamos a tener 2 minutos breves. Yo les voy a ir haciendo unas preguntas y ciertamente no estamos todos obligados. Si usted entiende que lo prefiere trabajar mental, perfecto. Pero a mí me gustaría, pero usted decide, no deje que mi influencia influya a la de usted. ¿Está bien? A mí me gustaría, ¿verdad?, que pudiéramos, si vas a decidir escribir en esa hoja, que sea sincero contigo. ¿Está bien? Así que lo primero que te voy a preguntar es, ¿cuál de estas 3 piensas que ha tenido mayor peso en tu identidad? ¿Tu crianza, la cultura o tus experiencias? Y ahí usted va a poner la que más usted entienda que le ha moldeado a usted. La crianza, la cultura o las experiencias. Y esto voy a hacer un paréntesis bien grande. Vamos a ver personas que van a estar escribiendo al lado de nosotros cuando quizás nosotros no vamos a estar escribiendo. Así que lo que te voy a pedir como adulto, maduros que somos, es que no juzgues, sino que ores. ¿Está bien? La segunda pregunta. ¿He sentido que tengo que demostrar mi valor constantemente? He sentido que tengo que demostrar mi valor constantemente.
La próxima pregunta, ¿qué cosas me han hecho sentir que no valgo o que no soy suficiente? Próxima. He medido mi valor según logros, títulos o apariencia. La próxima. Me he perdido, y este es bien importante, me he perdido en el rol que desempeño, ya sea padre, profesional, servidor, lo que usted haga. Me he perdido en ese rol al punto de ya no saber quién soy fuera de eso. Próxima pregunta. ¿Quiénes han marcado cómo me veo a mí mismo? Pueden ser mis padres, la sociedad, abuso, error. ¿Quiénes han marcado cómo yo me veo a mí mismo? La próxima. ¿Qué heridas del pasado siguen definiendo cómo yo me veo? Las últimas tres. ¿Qué etiquetas he cargado en mi vida hasta el día de hoy? Que soy débil, que soy un fracaso, que soy culpable, que estoy solo, que soy invisible. Usted ponga ahí qué etiquetas usted ha dicho, se la ha puesto, mira, aquí en el pecho y usted carga con eso. Próxima. Pienso que mi vida tiene un propósito o continúo buscando cuál es ese propósito. Y la última, ¿cambiaría algo en tu vida si dejaras de escuchar esas voces del pasado? ¿Cambiaría algo en ti si dejaras de escuchar esas voces del pasado? Entonces, a lo mejor tú me estarás diciendo, William, pero ¿qué tiene que ver todo esto con los días que nosotros estamos viviendo? ¿Qué tiene que ver todo esto con la pasión? ¿Qué tiene que ver todo esto con la muerte de Jesús? Porque lo que tú me estás hablando es de una identidad, cuando yo estoy acostumbrado a que en sábado se me habla de otra cosa, de la espera. Tú me estás hablando de. Pero quisiera poner en contexto brevemente, cosa de recapitular. Lo que Jesús hizo, lo que está pasando en este momento espiritualmente con Jesús. Desde el jueves podemos ver desde la última cena, y mientras yo escribía, la última cena y de postre una traición. Última cena y de postre una traición. Si nos adentramos podemos ver cómo Jesús reconoce que ya se está acercando la hora y pasa al huerto de Getsemaní. Imagínese usted el saber que en media hora lo más seguro usted lo vienen a buscar para crucificarlo. Eso es una tensión increíble. A tal nivel que nos dice la palabra que llegó a sudar sangre. Lo capturan, le ponen la corona de espinas, empiezan los flagelazos hasta que llega a la cruz. Hasta que llega a la cruz. Y ayer estábamos celebrando la liturgia donde se lee la pasión y nos menciona, esta lectura culmina diciendo que Él exhaló su espíritu. ¿Sabe? Él muere. Jesús murió. Jesús murió. Entonces, yo quiero, lo primero, ¿cómo quiero conectar esto con nuestra identidad? Es que yo quiero que entendamos que todo lo que Jesús hizo,
todo, absolutamente todo este proceso de pasión no fue para salvar únicamente la carne. Todo esto que Jesús hizo no fue únicamente para salvar la carne, sino que, ¿sabes? Jesús no vino para salvar tu imagen pública, ni tu identidad, ni lo que dicen los demás de ti. No nos olvidemos de ese detalle. Y no es que Jesús no te quiera ver bien, porque ciertamente en Tesalonicenses podemos ver que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Pero la pasión de Jesús sucede por algo que es mejor aún. Él vino a salvar y a recuperar lo que el Padre había dicho de usted y de mí antes de que el pecado lo distorsionara. Jesús viene a salvar eso que el Padre dijo de usted y de mí antes de que el pecado lo distorsionara. Lo que quiere decir es que si el Padre dijo, escuche bien, si el Padre dijo algo de usted y de mí, en lo espiritual no venimos en blanco. En lo espiritual usted y yo venimos cargando con algo que nos define desde la eternidad. Porque si vamos a la palabra dice bien claro que desde antes de formarte en el vientre de tu madre, te conocí. Te conocí. Él no murió para que seas únicamente una mejor versión de ti. Él murió para que tu verdadero tú, el eterno tú, vuelva a vivir. Para que el verdadero tú, el eterno tú, vuelva a cobrar vida. Por eso es la razón de la corona, por eso es la razón de los latigazos, por eso es la razón de... No es para que tú seas más bonito que el otro, no es para que tú estés en una posición actual mayor que otro, es para que tu verdadero tú vuelva a cobrar vida. Yo quiero también, ¿verdad?, adentrarme, porque hay una importancia en conocer a Jesús. Vamos a darnos cuenta que con estos versículos que yo te voy a traer, conociendo a Jesús, yo conozco mi verdadera identidad. Conociendo a Jesús, yo conozco mi verdadera identidad. Si buscamos Filipenses 2, del 6 al 8, nos dice, el cual siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana, y apareciendo en su parte como un hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta una muerte, y una muerte de cruz. Esta palabra es bien importante en este tema de la identidad, porque estamos viendo que Jesús es Dios, eso no se nos puede olvidar. Jesús tiene ya una identidad como Dios. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús acoge una nueva identidad de hombre. Jesús acoge una nueva identidad de hombre responsablemente para cumplir con un propósito. Para cumplir con un propósito. Entonces, Jesús Dios acoge una condición humana, una identidad humana para que usted y yo recuperemos la identidad que habíamos perdido. Eso es la importancia de conocer no únicamente el Jesús de los milagros, sino el Jesús obediente. Vamos a encontrar siempre una respuesta. Entonces, esto nos confirma, este acto nos confirma que nuestra identidad espiritual ciertamente tiene un valor que va más allá de lo que usted y yo podamos entender. Así que yo te voy a pedir
que si usted identifica en lo que usted escribió algo que a usted le quite el valor, usted lo tache con una cruz. Si dentro de las cosas que usted escribió hay algo que te quita el verdadero valor espiritual que tú cargas, tú lo taches, pero no lo taches con una X, tú lo vas a tachar con una cruz. Y si usted ve a alguien tachando, no juzgue y ore. No juzgue y ore. Aquí todos en algún momento dado hemos escuchado la palabra profecía, ¿correcto? Si no se han familiarizado con la profecía, se los explico brevemente. Y una profecía es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Y para el tiempo de antes de que Jesús viniera a la tierra, ya habían profetas. Y hay un profeta, estos profetas se encargaban de decirle al pueblo, oye, hay un Dios que te ama. Pero también había un pueblo que se encargaba de darle la espalda a ese Dios. Y había un profeta que para mí es de los más impactantes, y es Isaías. Para ponerlo en contexto, para que usted vea y para que también confíe en que las profecías ciertamente son verdaderas. Sabemos, no sé si usted sabe este detalle, pero el libro de Isaías no se escribió 30, 40 años antes de Jesús. Estamos hablando de un libro que se escribió cientos de años antes de Jesús. Si usted busca en la introducción de Isaías, vas a ver que se escribió ese libro, esas cartas, porque acuérdese que el método de comunicación antes era escrito. Lo que Dios me hablaba no lo puedo publicar en Facebook ni Instagram. Lo que Dios me hablaba yo tengo que escribirlo y tengo que asegurarme que le llegue a las demás personas. Por eso es que vemos que se encuentran tantos escritos de estos profetas, de gente que Dios le hablaba irresponsablemente. Escribían y escribían todo lo que Dios hablaba en su corazón. Y no te creas que Dios únicamente hablaba en aquel entonces. Yo estoy seguro, convencido que en algún momento dado de tu vida tú has sentido que Dios te ha hablado. Y si no lo has sentido, prepárate. Prepárate. Isaías escribía en su libro, mencionaba, haciendo referencia a Jesús, él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura, que atrajera nuestra mirada, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado y desechado por los hombres. Ya le está hablando de lo que pasó con Jesús tiempo antes. Despreciado y desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se apartó el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Por nada. Vino Dios y lo tuvimos por nada. Pero Él soportaba nuestro sufrimiento y cargaba con nuestras dolencias. Y nosotros lo consideramos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado porque a diferencia de los otros dos que estaban crucificados, el único que traspasaron, ¿quién fue a quién? A Jesús. Él fue traspasado por nuestra rebeldía y triturado por nuestras iniquidades. Pero Isaías no lo deja ahí. Isaías te está diciendo todo este contexto de sufrimiento para que tú entiendas lo que él dice al final. Y al final Isaías termina diciendo, el castigo que nos regenera recayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Por sus heridas hemos sido sanados. Entonces, para llegar a una herida, ¿qué hace falta?
cantazo. Acuérdese de cuando usted se pelaba las rodillas corriendo bicicleta. Que te aseguro que a la primera pela tu identidad fue decir, no vuelvo a montarme en esa bici. No vuelvo. Mira, muchacho, no vuelvo a montarme ahí. O sea, para que haya una herida hace falta un cantazo. Y entonces Dios siendo Dios, que no, o sea, ya Dios con su identidad, acoge la identidad de hombre para coger ese cantazo por ti y por mí. Así de sencillo. Así de sencillo. Si Él quería sanarnos, Él tenía que ser lastimado. Ese era el método que había. Era el método que había. Si hay algo en ese papel que tú quieras que Dios sane, táchalo con una cruz. Pero es que eso no se queda ahí. No se queda ahí. Vamos a lo tangible. Vamos a lo que yo puedo ver, a lo que me puede evidenciar que realmente hay un Dios que puede cambiar una persona. ¿Y qué es eso? El testimonio. Cuando tú ves una persona que es transformada, que tú dices, diantre, espérate, que este hombre yo lo conocí así, entró en presencia de Dios y ya no es así. Eso es un testimonio vivo que te deja claro que hay un Dios que transforma. Pues entonces vámonos al testimonio. Hay una persona en la Biblia que me encanta muchísimo predicar de él y es Pablo. Pablo era un hombre que cargaba con una identidad horrible. Pablo era un tipo que el hombre que menos tú pensabas que podía cambiar era Pablo. Hasta que en un momento dado de su vida, Pablo tuvo un choque, tuvo un encuentro real con Dios. La magnitud de este encuentro fue tanta que Pablo quedó ciego totalmente. Ciego totalmente. Un tipo que estaba acostumbrado a perseguir los cristianos. Quedó ciego totalmente por un choque, por un encuentro. Si usted es de las personas que dice o que piensa o que escribió ahí algo que usted piensa que humanamente es difícil de ser transformado, yo te pido que tú lo taches con una cruz. Si tú escribiste ahí algo que tú dices, diantre William, es que yo pienso que mi identidad es así y ya yo tengo este molde y nada ni nadie me puede sacar de aquí. Es que esta experiencia me marcó tanto que nadie puede hacer que yo vuelva a ser el mismo de antes. Si usted tiene algo ahí escrito, táchelo con una cruz. Y a lo mejor tú dirás, William, esto que yo estoy tachando, ni un hombre aquí en la tierra, ni el mejor psicólogo lo puede transformar. Perfecto, esa es la respuesta que estaba esperando. Porque quien transformó a Pablo no fue un hombre. Quien transformó a Pablo fue el mismo Dios que se sacrificó por usted y por mí. Eso que tú tachaste, eso que tú escribiste, no lo voy a trabajar yo. No lo voy a trabajar yo. Lo va a trabajar usted con Él. Usted con Él. Y mire, sea evidencia, sea testigo. Pablo ya culminando, Pablo menciona en uno de los versículos, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo en este versículo está mencionando que su antiguo yo, ¿sabe? La identidad que lo definía, el antiguo yo, las experiencias, esa persona que creció con traumas, y mi antiguo yo, piensa, ¿cuál es tu antiguo yo? Mi antiguo yo murió. Mi antiguo yo muere. Hoy, ayer y hoy, nuestro antiguo yo es crucificado con el Padre. Somos crucificados con Él, nos lo dice Pablo. Juntamente he sido crucificado con Él.
Pero te digo una cosa, tu antiguo yo no muere porque sí. Tu antiguo yo muere para que entonces Cristo comience a vivir ahí. Para que entonces tú y yo podamos tener una nueva identidad. Entonces, William, tú me has hablado tanto de identidad que no me has dicho qué identidad yo soy, qué identidad yo tengo. Te aseguro que cuando te diga la identidad que usted y yo cargamos, ya sabías cuáles eran. Número 1, usted y yo somos hijos. Somos hijos de Dios. Y hay veces que vivimos como huérfanos. Usted y yo somos hijos del Padre. Hijos del Padre. Entonces, Jesús nos hace herederos. Y si nosotros somos, ¿qué es la herencia? La herencia es algo que te dejan para que tú utilices. Perfecto. Pues si usted y yo somos herederos, hay una gracia, hay una misericordia, hay un poder, hay una nueva identidad que está esperando que usted y yo la coja para nuevamente no vivir en la identidad que yo escribí en ese papel, sino yo vivir una identidad eterna. Este sábado estamos aquí no únicamente para recordar lo que Jesús hizo por nosotros, sino que estamos aquí para recuperar esa identidad que yo había perdido. Esa identidad que yo había perdido. Así que espero que esta continuación del sábado nos siga dirigiendo a lo que el Padre ya tiene predeterminado para nosotros. Dios les bendiga.